recto verso y en particular un fraterno saludo a los compatriotas de la parroquia San Agustín, a los anfitriones habituales en este día de hoy, jueves 16 de febrero del año 2023, por su estación cultural Alameda 100.3 FM, en la 57ª edición de su programa Hablemos de Cristo y algo más. Presentado ahora en un nuevo formato, ¿verdad, Ana? Los días jueves. A partir de ahora estaremos los días jueves al mediodía hasta que el cuerpo aguante y la estación no lo permita o con Antel no saque el aire. En los controles, Carlos Fajardo, nuestro cómplice Carlos Fajardo, en la administración Vicentico, en la dirección de la estación Javier Madrid, @Javi La Salsa, mi winmate Ana María Alves, la doctora Ana María Alves. Si quieres hablar Cristo entusiasta, Humberto Quevedo. Nuestros contactos en Twitter, el @Radar Económico 2, el @Chequeo46, el teléfono de cabina 012-716-5934, ahí pueden dejar unos comentarios, preguntas, sugerencias, quejas. En YouTube también, en diferido, el canal Hablemos de Cristo y algo más, donde le invitamos a suscribirse y a pulsar la campanita de notificación. Y en el canal de Telegram de nuestro amigo Luis Elvis, el @Luis Elvis Cripto, donde estamos saliendo en este momento también por internet en vivo, en audio y video, ¿verdad, Ana? Sí, así es, así es. Ya mejoramos un poquito la camarita frontal, así que ya esperemos que sea más agradable la experiencia. Bueno, como siempre comenzamos con la introducción, Ana. La introducción, hoy te la dejo a ti. ¿Cuál es el objetivo de nuestro programa Hablemos de Cristo algo más? Esta es la primera edición del año 2023. Esta es la primera edición del año. Estábamos echando carro. Claro, bueno, es que explica por qué echamos carro y cuál es el objetivo del programa. Bueno, yo primero quiero saludar a la estación Radio Cultural Alameda 100.3. Quiero saludar a todo el equipo que trabaja aquí en este programa maravilloso hablando de criptos y algo más. Y bueno, ese algo más siempre es tan bueno como las cripto. Entonces, bueno, sí, efectivamente esta es la primera edición del año. La verdad es que nosotros tenemos muchos compromisos, hay muchas cosas que hacer. Entonces, bueno, entre el día a día logramos hacer un cambio de horario para el día jueves. Esto nos va a favorecer con nuestras actividades cotidianas. Correcto. Y entonces, bueno, estamos ajustándolo para poder llegar todas las semanas directo con ustedes, con la gente que nos ve en el canal de Elvis. Ahí está Luis. Luis, sabes, me alegra salir por tu canal. Y bueno, yo estoy aquí forrada con un suéter porque a mí me da frío, Humberto no, pero a mí sí. No, en un ratito me pongo mi ropa. Mira, vale, el programa de hoy está muy hermoso, estuvimos hablando sobre varios temas, pero nosotros creemos, han ocurrido muchísimas cosas y están ocurriendo todos los días. Estamos hablando de sucesos naturales, estamos hablando de un montón de cosas. Y nosotros vamos a hablar de la tecnología, cómo la tecnología afecta la vida cotidiana del ser humano desde aproximadamente unos 70, 80 años, que es que la tecnología se masificó, no es que no existiera tecnología antes, sino que la tecnología se masificó. Esta mirada sobre la tecnología nos hace entender a los criptoentusiastas que si todos los ámbitos de nuestras vidas y todos los ámbitos han cambiado, porque ahora los padres hablamos con los hijos a través del WhatsApp y a través de otros mecanismos. Estando en la misma casa. Entonces. Estando hasta en la misma casa. Sí. Entonces, ha cambiado la forma inclusive de dar clases en las universidades, porque efectivamente todas las redes y todos los medios de comunicación distintos a los tradicionales nos permiten llegar mucho más cómodamente a los estudiantes. Ha cambiado la forma de producir dinero, ¿verdad? Porque ahorita todas las empresas están dentro del mundo tecnificado para poder estar en el mercado. En fin, la tecnología ha hecho que el ser humano sea un ser humano distinto después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Entonces, eso nos hace entender que la economía, que también está altamente tecnificada, desde el punto de vista del análisis, la interpretación, el registro de los datos, porque la economía no solamente tiene ese espacio productivo, sino el espacio que está asociado a todas esas actividades productivas. Entonces, si eso es así, el dinero que ya dio un salto y hizo una apertura con el tema de las criptomonedas, ¿verdad? El camino que lleva la humanidad o el camino que lleva el desarrollo económico es que nosotros vamos a dejar de usar el dinero fiat, vamos a dejar de usar ese tipo de dinero, como se dejó de usar el oro y la plata, como se dejó de usar las semillas, como se dejaron de usar la sal, ¿ok? Y nosotros vamos a un salto para usar las cripto como forma de pago intercambio nacional, internacional, y cuando vayas a comprar un caramelo, vayas a comprar cualquier cosa. Este es el tema de hoy. Nosotros
nos sentimos complacidos siempre por estar con ustedes aquí en el canal de Elvis y por supuesto en la estación Radio Cultural. Es así. Bueno, y es muy importante lo que dice Ana, porque precisamente todo este cúmulo de conocimiento que incluye los cambios tecnológicos de manera exponencial que se han vivido en las últimas décadas, gran parte de ellos, para poderse aprovechar por la población, necesita de la educación. Así es. Transmitir esta información, porque si no lo conocemos, ¿cómo lo disfrutamos, cómo lo manejamos, cómo nos aprovechamos de esto? Y ese es el objetivo fundamental de este programa. Así ¿Correcto? Llevar esa educación que nosotros la llamamos criptofinanciera, pero en realidad es una educación integral. Obviamente no pretendemos que la gente salga aquí con un magíster, siempre lo decimos, pero sí despertar el gusanito de la curiosidad para que entonces la gente después profundice en cada uno de los temas que le interesa y siempre buscar bien dónde está el interés que nos compete, en este caso a nosotros, al pueblo, porque este es un programa dirigido básicamente al pueblo. ¿Por qué? Porque entendemos que son los más débiles en la ecuación. El pueblo normalmente siempre es el que sufre y sabemos que no tiene ya que ver con temas ideológicos y con temas de modelos económicos tampoco. El pueblo es el que resiste, el pueblo es el que resiste. Y entonces, por ejemplo, nosotros decimos acá que vivimos entrampados en un modelo económico, monetario, que llamamos el sistema fiat, ¿ok? Y que buscamos siempre de desenmascarar. Porque entendimos cuando el advenimiento de las criptomonedas, entendimos que este nuevo sistema monetario, no regulado por entes centrales, descentralizado en esencia, cónchale, le trae una serie de libertades al ser humano que anteriormente o desde hace mucho tiempo a lo mejor no existían. ¿Por qué? Porque el sistema monetario tradicional de alguna u otra manera se había confabulado o se había configurado para oprimir al más débil, es decir, con inflación, con devaluación, con impuestos ocultos, que lo que hacen es empobrecer a la gente. Las comisiones financieras, bueno, tan es así, lo que pasa es que claro, uno recuerda un sistema financiero, en la década de los 90 el sistema financiero cambió internacionalmente, ¿no? Y empezaron a aparecer la banca universal. Y bueno, nosotros recordamos los bancos de antes que la taquilla era altísima, tú no podías ni siquiera ver el cajero. Y para abrir una cuenta bancaria, bueno, había que tener un montón de requisitos para abrir una cuenta bancaria. O sea, tenías que tener solvencia, tenías que tener liquidez, tenías que justificar todos los ingresos, ¿no? Entonces, y cualquier persona puede justificar sus ingresos porque hace una actividad desde su casa, ¿me entiendes? Pero en aquel momento eso no era justificable, pues. Entonces, ese sistema financiero cambió la década de los 90 porque efectivamente necesitaba ser mucho más ágil, mucho más cercano, las taquillas bajaron, ya podías ver el cajero, ya empezaron a ocurrir todos los tipos de tarjetas, porque nosotros aquí en Venezuela tenemos tarjetas de débito y tarjetas de crédito. En el mundo se usa una sola tarjeta y esa sola tarjeta, si tú lo quieres de contado, pues es de débito, y si tú lo quieres a plazo, es de crédito. Entonces, bueno, eso es un avance que todavía nosotros no hemos podido tener aquí en Venezuela, ¿no? Por el tema del crédito y las tasas de interés y otras cosas. Pero es lo que dices tú, Humberto, o sea, eso es un sistema financiero que desde el punto de vista formal, todos los requisitos para ingresar al sistema financiero se volvieron complejos y luego se flexibilizaron para darle oportunidad a las personas, o en todo caso para que los bancos captaran mucho más clientes, porque eso es el interés de ellos. Es que tenemos un problema, es más, hasta hace pocos años la bancarización no llegaba ni al 50%. No llegaba ni al 50%, o sea que la gente, no todo el mundo tenía cuenta bancaria. No, exacto. Pero uno lo ve en el metro, oye, uno lo ve en el metro para entrar. Hoy no, es verdad. Pero igual el sistema monetario sigue siendo opresor, no sé si te das cuenta. Fíjate, hoy en día en el metro, para tú poder recargar la tarjeta para entrar al metro, tienes que ser por tarjeta de débito. No te aceptan efectivo, no aceptan ningún tipo de efectivo, en eso tienen sus raciones y ellos tienen allí un mecanismo de aceptación del dinero para comprar los pasajes. Y tú ves mucha gente que se queda parada frente a la taquilla para recargar una tarjeta, se queda parado que alguien que tenga tarjeta de débito le pueda comprar y recargar y te dan el efectivo. ¿Por qué? Porque no tienen ni tarjeta de débito en algunos casos o no tendrán hasta cuentas bancarias. O sea que todavía nosotros tenemos población que no está bancarizada. Correcto. Entonces, por eso es que tenemos que llamar a despertar la conciencia, hacerle entender a la gente que no es el único sistema que existe. Es así. Que el sistema cripto nació y se quedó ya arraigado. Venezuela fue pionera, es pionera, mejor dicho, pero en el mundo hay un movimiento muy grande, muy poderoso, que es atacado. ¿Y es atacado por quién? Ahora, por las mismas élites.
Y entonces aquí a veces tenemos una sección, tú sabes que tenemos la sección de la recta de las rodillas, que ahorita le vamos a decir la travesura mía del día de hoy que le puse un nombre para ver si la gente se anima, ¿no? Con el tema de la sección de la rectadura. Tú dirás, bueno, pero el tema geopolítico que tiene que ver eso con cripto, con finanzas, porque al final todo termina en dinero. Al final, los gringos tienen un dicho, ellos dicen, a todos le dicen, si quieres saber la verdad de algo, huele el dinero. O sea, hacia donde huele el dinero, por ahí están los tiros. Bueno, ellos fueron los que inventaron the time is money. Ajá, no, o follow the money, es la expresión que ellos usan, como un dicho que ellos tienen allá. Pero es que es verdad, que todo tiene que ver al final es con dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente hay que hacerle entender, mira, es que esto se conecta así por esto. Y entonces, en ese sentido, lo que hablamos del dinero fiat, de la trampa del dinero fiat, es simplemente que nos hemos dado cuenta que es un sistema monetario establecido en función de servir de base, una base importante del poderío de un imperio, claro, que desde vale. nuestro punto de vista es decadente. El poder ¿No? se concentra desde el punto de vista político, desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista financiero. Lo hicieron los romanos en su momento, nosotros Así hemos es. estudiado un poquito de historia y nos hemos dado cuenta que siempre los imperios buscan controlar de diversas formas, no es nada más con aparato militar. Obviamente que tener un aparato militar es importante porque si no, no vas a hacer nunca un imperio respetable. Pero el poder económico está detrás. Entonces, tú ves que se configuraron a partir del 71 más que todo, cuando remueven el patrón oro, que estaba definido desde incluso de la época del final de la Segunda Guerra, donde Estados Unidos salió victorioso desde el punto de vista económico porque quedó como el país con el PIB más alto. Exacto, y el control del sistema financiero Así mundial. Entramos en el marco de la Guerra Fría, etcétera y tal, pero Estados Unidos controlando el sistema financiero. ¿A qué nos llevó esto? Bueno, a que estamos en este siglo XXI, ya en la segunda década del siglo XXI, con una gran cantidad de población del planeta en dificultad, empezando por ellos mismos, empezando por el mismo imperio yanqui. Claro. Es increíble, o sea, y ahorita con las redes, porque así como las redes también la pueden usar, o los medios de comunicación, la tecnología se puede usar en contra de algún objetivo, también se puede usar a favor de. Por ejemplo, la posibilidad que tenemos hoy en día de estar informados en tiempo real de lo que está pasando en el mundo es increíble. Y yo, por ejemplo, que veo mucho lo que está pasando allá para entender bien, me doy cuenta de, por ejemplo, los niveles de pobreza que se ven en Estados Unidos. Sí. La cantidad de gente viviendo en las calles, en ciudades importantes, Oakland, Los Ángeles, y hasta en Miami. Entonces, y yo me pongo a veces a rodar por aquí, por Caracas, y yo digo, oye, pero yo no veo tanto indigente viviendo en la calle como en Estados Unidos. Entonces tú dices, aquí está pasando algo. Entonces, pero por allí, bueno, no estamos tratando de llevar al centro de la discusión o del tema del día de hoy, que era, bueno, vamos a decirle el tema de la recta dura. Vamos a la recta dura de la bodega. Y el tema que le pusimos, el nombrecito que le pusimos hoy fue los globos chinos. El tema de los globos chinos. Sí. Entonces, bueno, tú sabes que que hace unos días han aparecido unos globos chinos en Estados Unidos. Bueno, ahorita uno, creo nada más. No, como 3 o 4. Y no solamente en Estados Unidos, también en Canadá. O sea, han aparecido varios globos chinos que ellos dicen que son globos espías hechos por los chinos, ¿no? Que ellos hicieron y que lanzaron y que, bueno, ellos se mueven por los vientos a una altura incluso superior a la que vuelan la mayoría de los aviones comerciales. No sabía. Sí. Para que tú veas que cómo la tecnología es importante. Y supuestamente, bueno, esos globos chinos están en Estados Unidos y que espiándolo, ¿no? Entonces tú dirás, oye, pero imagínate tú, como decía un TikToker por ahí, los Estados Unidos con tanta tecnología que tienen, tantos satélites, porque entonces también está el otro, de que dicen que esos globos no son chinos y son extraterrestres. O sea, se está armando toda, se está confabulando toda una especie de matriz mediática. Una cortina de humo, ¿vale? Exactamente, entonces, o sea, nosotros que somos ya resabiados sabemos que eso parece una cortina de humo, pero ¿cuál será el verdadero tema que está tratando de tapar esta cortina, ¿verdad? Porque eso es lo que a mí me preocupa. Eso es así, porque después de la cortina ellos nos dan puntadas sin dedal, los gringos. Entonces, porque es muy extraño que un país con esa potencial y ese desarrollo tecnológico, con un Elon Musk que tiene una sábana de satélite alrededor del planeta Tierra, me diga que ellos no se dieron cuenta que unos globitos chinos llegaron hasta... Se le escaparon. No, y los detectan cuando ya están en el centro del país. Exacto. O sea, en Montana, en los estados centrales
de allá de Estados Unidos. Ay, no y dimos tú cuenta. dices, y entonces, no, entonces hay que derribarlo. Pero si tú ves la media de ellos interna, ellos están asombrados y están, ¿cómo se dice? Ofuscados y se sienten ofendidos porque los chinos los están tratando de espiar. Pero ven acá, pero China también dijo que hay unos globos gringos que han pasado para allá, para el territorio. Exactamente, y ellos han contraatacado. Entonces ahora el espionaje en globo. En los espionajes en globo, como decía el mismo TikToker cuando el TikTok te espía. Ayer estamos hablando de una vaina, tú mismo te diste cuenta. Ajá. Mira, vamos a probar la cuestión. Vamos a hablar de rabipelado. Y hablamos de Superman y abrimos el TikTok y me salió un Superman. Así es. Entonces, o sea, cuando ya los chinos nos están espiando, si es por eso hace ratote con el TikTok, ¿para qué van a estar mandando unos globos? Además que son fáciles de identificar. Pero además que te espía el YouTube y te espía Google. Sí, pero vamos a hablar de que China está espiando a Estados Unidos. Así es. Ajá, ok, TikTok es China. Ajá. Y está espiando a Estados Unidos y no a Estados Unidos, a todo el planeta desde hace tiempo. Pero es que Google te espía, porque entonces tú también, lo mismo que pasa con TikTok, te pasa con claro. Google. Eso sin contar que Estados Unidos es el principal espía del mundo. Así o sea, es. o que es la CIA. Así es una es. central de espías. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces ellos arman ese alboroto. Entonces, ¿pero por qué será? Porque vamos a llegar concatenando los hechos, Ana, porque a mí me preocupa, porque acuérdate que estamos en medio de un conflicto allá en Europa bien importante que se está suscitando en teoría o formalmente entre Rusia y Ucrania. Pero nosotros sabemos que eso no es Rusia y Ucrania realmente. No. Eso realmente sabemos que quien fomenta todo el asunto ucraniano es precisamente Estados Unidos y la OTAN. Claro, pero porque la OTAN es el brazo internacional armado de los Estados Eso es Unidos. Estados Unidos donde los ponen. Así es. Entonces tú dices, pero ¿por qué los Estados Unidos y el Occidente, si se puede? Porque yo digo que es Estados Unidos, porque es que Europa no tiene ningún beneficio de este conflicto, Pero no se está beneficiando en nada. Pero fíjate que la tecnología es increíble. O sea, yo cuando hablo de la tecnología, hablo de la tecnología y la información, porque la tecnología y la información están de la mano, ¿no? Entonces, es increíble. En la Segunda Guerra Mundial el escenario era el mismo, pero como nosotros no teníamos todas las redes sociales, no teníamos televisión en tiempo real, o sea, no existía nada de estas cosas. Bueno, hubo una manera de disfrazar aquello, ¿no? Pero ahorita, con toda esta información tecnificada a través de las redes y a través de todos los mecanismos, ya la gente mira la guerra en Ucrania de una manera diferente, ya uno ve el papel de Ucrania distinto, el papel de Europa, el papel de Estados Unidos, el papel de Rusia. O sea, ya todo tiene una forma distinta. Fíjate, exactamente igual debió haber ocurrido, yo siempre lo dije. La gente está como descuidada, pues por decirlo de una manera. Eso es una guerra ahí entre Ucrania y Rusia. Sí, algo aislado. Algo aislado. No es para nada aislado. No, eso no es aislado. Así comenzó la Segunda y la Primera Guerra Mundial, entre un país y otro, y después se adhirió otro, y después se adhirió otro, y así terminó siendo lo que fue, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? El tener el beneficio de las redes sociales y la tecnología nos permite en este momento al ser común corriente del planeta, al pueblo, mirar las cosas de una manera diferente. No, y convertirse en un contrapeso del punto de vista de opinión para evitar que la cuestión llegue a mayores incluso, porque si el pueblo despierta, yo digo el pueblo global, no solamente Venezuela, el pueblo global despierta, y comenzamos con una campaña. Por ahí Snowden lo estaba diciendo. Mostra con lo que está pasando, pues tú un trapo rojo de los gringos, por esto. Y ahorita le voy a dar rápidamente por dónde vienen los tiros antes de ir al corte y después seguimos discutiendo en profundidad. Entonces, si el pueblo global se opone de manera contundente con estos medios, estas son las armas, no los fusiles, no estamos hablando de revolución armada ni nada de eso, sino al contrario, a oponerse levantando la voz, ¿verdad? Para que ya de una buena vez este imperio genocida termine de cambiar esa política donde pretende prácticamente hegemonizar a todo el planeta. Su política exterior, porque lo que pasa dentro de Estados Unidos no nos importa. No, sí, claro, pero igual no importa porque ahí también hay un pueblo humilde que está sufriendo. Claro. Por eso estamos hablando de los hombres allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Levantar la voz y despertar conciencia, o peor dicho, despertar conciencia y levantar la voz, primeramente. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que entender, miren, todo esto son globos, pero de ensayo, ¿verdad? Trapos rojos para distraer la atención y para lograr una jugada estratégica que son 3 o 4 piezas jugadas más adelante, si lo vemos como desde el punto de vista del ajedrez. Realmente,
para que nuestros escuchas lo sepan, o es nuestra opinión, todo el tema de la guerra en Ucrania, ahora estos globitos chinos, y ahora incluso por ahí hay algo, ya tú vas a ver que por ahí viene algo que relacionado con el tema de estos camiones que se han volteado en Estados Unidos con nubes tóxicas que se están generando. Sí. Qué casualidad que ahora se están volteando, ahora es la moda, que se están volteando los camiones con ácido no sé qué cosa. Ya van dos. Sí, y creando nubes tóxicas dentro de Estados Unidos. Entonces no vaya a ser que después digan que eso es un atentado, tal. Buscando la excusa perfecta para involucrar ahora a China dentro de un conflicto. El problema de Estados Unidos, y no voy a decir Europa, pero de Estados Unidos con Rusia, para mí, desde el punto de vista estratégico, es debilitar al posible mejor aliado que pueda tener China a la hora de un conflicto, y eso lo dijimos aquí hace varios programas, entre el verdadero enemigo, que son China y Estados Unidos, que son los dos imperios que están confrontando. Eso es así. La verdadera guerra es Estados Unidos. Exacto, la trampa de Tucídides, que lo hablamos aquí hace un poco de programas atrás. Y después hasta lo vimos, por cierto, en la villa también lo mencionaron y tal. Pero aquí lo dijimos de primero. La trampa de Tucídides es: tenemos el imperio que nace versus el imperio decadente. Así es. Normalmente terminan las confrontaciones en conflicto. En la historia de la humanidad o de la civilización, de 16 ejemplos identificables de luchas de imperio, por ejemplo, el griego con el persa, los romanos contra los otomanos, los turcos, ajá, etcétera, eso terminaron en conflicto, siempre. Sí, pero aquí, efectivamente, aquí los dos actores de este conflicto es Estados Unidos y China. Entonces, a Estados Unidos no le interesa. Es más, el conflicto de Rusia es otra cosa. Además, que a Rusia ni le convenía estar en ese conflicto. Si te pones desde el punto de vista estratégico individual de Rusia, a Rusia más bien quería aliarse a Occidente. Desde que Putin se montó en el poder hace 20 años, él siempre dijo: yo quiero ser aliado de Occidente, y a él le sacaron vulgarmente el cuerpo, por decir la palabra. Para no decir la otra palabra con porque C. no lo querían, porque no lo consideran, porque aparte este imperio, aparte de genocidio, es racista. Claro, vale. Entonces, y consideran a los eslavos inferiores. Claro, por eso que estamos viendo, y por eso que vemos sesgos de fascismo y de nazismo en el teatro de operaciones ucraniano. Aquí lo dijimos también: Venezuela era un teatro de operaciones, o lo era, o lo es todavía. Lo que pasa es que nosotros hemos sabido zafar ahí. Lo que pasa es que la rebeldía sabrosón. Sí, la rebeldía nuestra no está fácil. Y entonces, bueno, hemos sabido sortear más o menos la cuestión, pero estamos en el medio del conflicto también. Claro, no podemos olvidar quiénes son nuestros verdaderos enemigos. Claro. En fin, esto tiene mucha tela que cortar. Vamos al corte. Vamos a un corte y al regreso seguimos con este interesante tema y vemos la relación con la criptoeconomía. Claro. Buenos días, estamos de regreso aquí en su programa Hablemos de Cripto y algo más. Regresamos. Concentración Cultural Alameda 100.3 FM, Radio Cultural de San Agustín. Recordando nuestros contactos: en Twitter @económico2, @hq46, el teléfono de cabina 0212-716-5934, el canal de YouTube Hablemos de Cripto y algo más, y en el canal de Telegram de nuestro amigo Luis Elvis, el @Luis Elvis Cripto. Bueno, estamos en el programa número 57. En la sesión anterior, en la introducción, hablamos un poquito de el tema central que nos va a llevar a desarrollar el resto del programa, y hablamos cómo el imperio usa artimañas bastante elaboradas, algunas no son ya tan difíciles de identificar, para poder, tratar desde nuestro punto de vista. No sé si Ana va a compartir conmigo este criterio, pero ahorita le damos el paso a ella para que nos explique su visión, pero desde nuestro punto de vista son los indicios o las consecuencias de una lucha entre dos imperios, uno que está por morir y otro que está por nacer, probablemente, que es el imperio chino. Aunque no sé si los chinos así mismos se van a ver como un imperio también. Hay que ver cuál va a ser la política exterior de ellos una vez alcancen el máximo nivel de desarrollo económico al cual aspira a llegar en el año 2050. Entonces, al final del día, lo que estamos viendo es una lucha de poderes, básicamente. ¿Qué opinas tú, Ana? Bueno, claro, nosotros en todo caso, este es un programa que siempre ha tratado de ser un programa de opiniones amplias, y efectivamente, mira, ¿qué es lo que está ocurriendo? Efectivamente hay un reacomodo geopolítico, ¿ok? Entonces, la gente a veces trata de separar las cosas, ¿no? La geopolítica, la economía, los factores culturales. La gente no entiende que el ser humano es integral. El ser humano está compuesto de todas esas partes,
O sea, tú al ser humano no puedes dividirle su pensamiento económico, su pensamiento social, su pensamiento familiar, su pensamiento personal, tú no lo puedes dividir. El ser humano es completo. Así pasa con la sociedad. Entonces, esto es un reacomodo geopolítico, ¿verdad? Y los reacomodos geopolíticos traen de trasfondo siempre el tema económico. ¿Pero por qué el tema económico? ¿No? Primero, la economía es natural del ser humano. El ser humano desde la antigüedad e inclusive desde la prehistoria se organizó y organizó sus recursos para alcanzar la mayor cantidad de objetivos posibles. En su momento la sobrevivencia, en su momento el refugio, en su momento el alimento. Entonces, bueno, el hombre fue desarrollando habilidades y destrezas y, bueno, fueron naciendo las rocas afiladas para poder cazar. Empezaron a aparecer elementos filosos para poder desagregar la comida para poder comer. Aun cuando el hombre era nómada, entonces habían espacios más idóneos para resguardarse que otros espacios. Estoy hablando del hombre primitivo, en todo caso, lo que se sabe de esa redacción y cómo se organizó ese hombre, ¿no? O sea, cómo ese hombre, y en resumen, ese hombre pasaba el día entero, ¿verdad? Hablo de hombre, mujer, familias. Pasaba el día entero organizando sus recursos, ¿ok?, para la sobrevivencia. Entonces, ese mismo sentimiento es el que nosotros hemos cursado a través de toda la historia y que nos ha llegado hasta aquí. El hombre organiza sus recursos para la sobrevivencia. Entonces, bueno, hay un conjunto de valores que han sido agregados al hombre de manera colectiva en sociedad. Entonces, bueno, empiezan a surgir las agrupaciones de los hombres somos gregarios por naturaleza, hombres y mujeres y hombres, y entonces nacen pues la sociedad en organización, los grupos y comunidades. Entonces empieza a organizar los recursos para poder sobrevivir y para alcanzar la mayor cantidad de fines y objetivos posibles, ¿verdad?, ya de manera colectiva. Y bueno, indudablemente el pensamiento económico acompaña al hombre desde que el hombre está en la prehistoria. Entonces, ¿qué ocurre ahorita? Bueno, el reacomodo geopolítico no es más que un reacomodo de los recursos existentes, ¿ok?, para alcanzar la mayor cantidad de fines y objetivos posibles y, en todo caso, el poder que acompaña a ese control de los recursos. Entonces, eso, la lucha y la guerra armada y la guerra no armada, ¿verdad?, que igualito tienen los mismos daños. Nosotros cuando hemos hablado de las sanciones económicas hemos hablado de todos los daños y la perversidad que traen todas las sanciones. Inclusive fíjate lo que está ocurriendo en Siria, que con ese terremoto tan voraz, tan horroroso que vivió Turquía y Siria, y aún así las sanciones a Siria no fueron temporalmente levantadas. Entonces, bueno, nosotros hemos hablado de las guerras armadas y las guerras no armadas, pero la guerra, el objetivo final de la guerra siempre ha sido el control de los recursos para alcanzar no solo el poder, sino el control de la economía y el control de la mayor cantidad de objetivos posibles desde el punto de vista de la sobrevivencia del hombre, ¿no? Hay hombres que sobreviven caminando a pie, pero hay otros hombres que necesitan un carro último modelo. Entonces, bueno, ya ahí cambian los gustos, los deseos, las necesidades se matizan en ese sentido, ¿no? Entonces, y eso es tan auténtico que se matiza de tal manera que si el mundo entero, desde el punto de vista del mundo que maneja los recursos, que tiene el dinero, del mundo que tiene el control de los recursos, ¿verdad?, quisieran acabar con el hambre en el mundo, ya lo hubiesen logrado. Entonces, no es un objetivo tan difícil que organizaciones y países con tanto dinero no puedan generar mecanismos para países donde las personas, parece mentira que en este momento de la humanidad, siglo XXI, segunda década del siglo XXI, todavía la gente se muera de hambre, ¿no? Entonces, eso sí, habla... ahí tú te das cuenta del egoísmo, y es que por eso nosotros nos oponemos a esa visión, a ese modelo de mundo, porque ¿cómo es posible que, o sea, no es que estamos diciendo que todos tenemos que ser iguales, 100% iguales, pero cónchale, sí debe haber un poquito de justicia y por lo menos de equidad y igualdad en oportunidades, ¿verdad? Cada quien que se desarrolle como se pueda desarrollar o quiera desarrollarse. Pero ahí es donde viene este tema. Nosotros hablamos geopolíticamente que la pelea o la confrontación va a ser Estados Unidos, que es un imperio que tiene ya muchísimos años,
y China, que es un imperio, pues el sol naciente, que además viene El sol preparado. naciente viene de Japón, güey. Ajá, pues sí, es verdad, un poquito más para abajo. No son panas. No, bueno, Japón controló Sí. Corea completa. Ellos le tienen ganas a Japón. Claro, Japón controló Corea, controló y toda la parte sur de China. Yo estaba viendo un poquito de historia de China, que es bastante interesante. Y ellos realmente nunca quisieron ser imperio, y precisamente ellos sienten un poquito como que de resquemor, porque siempre han tratado de ser colonizados por potencias extranjeras. En su momento Japón, Inglaterra, los países de Europa y el mismo Estados Unidos. Entonces, de hecho, por eso es que se configura este modelo comunista chino, pero muy particular. Ellos hablan de un país, de un modelo. Ajá, un modelo bastante particular chino, en donde ellos se dieron la tarea, pensando en décadas, tal vez, o casi 100 años, llegar al punto en donde se van a consolidar de manera fuerte para precisamente evitar que les pase lo mismo que les pasó en el pasado. Así es. Donde venían otras potencias carne de cañón. y lo descuartizaban. Pero fíjate tú, caso de China particularmente. China tiene aproximadamente 7 zonas económicamente especiales. Las zonas económicamente especiales agarran auge o se convierten, llaman la atención. Primero que las zonas económicamente especiales nacen después de la Segunda Guerra Mundial y nacen en Europa, ¿no? En algunos aeropuertos empezaron a generar zonas económicamente especiales. Y a China le pareció muy interesante ese modelo allí, y como en la década de los 60, 70, ellos empiezan a preparar sus zonas económicamente especiales. Esas zonas económicamente especiales ligadas extraordinariamente al tema tecnológico. Entonces, en una zona económicamente especial desarrollan cierto tipo de productos y de bienes y servicios, en otros bienes y servicios, y son 7 zonas económicamente especiales. En esas zonas los salarios son más altos y las condiciones de vida son mejores. Fíjate tú qué está ocurriendo con China. China es el segundo Producto Interno Bruto, el segundo PIB más alto del mundo. El primero lo sigue teniendo Estados Unidos, sin duda alguna Estados Unidos es el país con el PIB más alto. Y China es el segundo. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos tiene un crecimiento del 0.2, del 0.8, del 0.9 anual. Ellos crecen relativamente muy poquito. En cambio, China crece 5, 6, 7% anual. ¿Qué significa eso? Significa que en un corto tiempo probablemente China se ubique como el país del Producto Interno Bruto más alto, o el país con el crecimiento del Producto Interno Bruto más alto. Pero ocurriría por primera vez en la historia de esas métricas que se generan en función de los países para ver quién produce más, quién produce menos, etcétera, etcétera. Sería la primera vez que ocurre en esta historia que un país se ubica con el Producto Interno Bruto más alto y la tasa de crecimiento más alta, pero con niveles de desarrollo mucho más bajos. Entonces, eso nos está hablando de que nosotros nos estamos enfrentando a un mundo distinto. Estamos frente a una humanidad que está dando un salto vertiginoso, y acompañado con esto todos los temas tecnológicos. Siempre los saltos vertiginosos están asociados al tema de la tecnología, que lo diga la rueda, que lo diga el fuego, que lo diga todo aquello cuando se hicieron todos aquellos saltos. Entonces, ¿qué ocurre? China va a ubicarse en un muy corto tiempo, va a ubicarse como el Producto Interno Bruto y la tasa de crecimiento más alta del mundo, pero su tasa de desarrollo va a ser más baja que otros países. ¿Pero por qué? Bueno, porque es que China crece a esos niveles, porque es que China tiene 1.500 millones de habitantes. Pero ha sacado 450 millones de personas de clase baja a clase media. Claro, pero es lo que yo te estoy diciendo. Eso es lo que yo estoy tratando de decir. Fíjate tú, los logros que tiene China son mucho más aplaudibles, son mucho más observables, son mucho más estudiables que los logros que tengan otros países, porque no está fácil tener 1.500 millones de habitantes. Tener una tasa de crecimiento de 7 y 8% a un país con 1.500 millones de habitantes, que verle la cara. Sí, es que tú puedas haber generado todo el desarrollo tecnológico que ha desarrollado China con 1.500 millones, porque la gente pensará, bueno, pero que son 1.500 millones de habitantes que tú tienes que preocuparte para que le llegue un mínimo de comida, para que tengan un mínimo de ingreso, para que tengan un mínimo y no tiene todos los recursos. Y entonces tú sabes. Y de ahí viene la alianza o la llave que forma con Rusia. Porque Rusia, que aparte que es vecino, que tiene comparte una gran frontera, Toda frontera norte. Rusia tiene todos los recursos que China necesita, entonces hacen un buen equipo los dos.
Claro, ellos han hecho... Entonces, si te das cuenta, Occidente, desde el punto de vista, yo lo digo así, bueno, yo que no soy tan guerrerista, yo más bien soy pacifista, ¿qué hubiese hecho yo como imperio? O sea, que bueno, vamos a dejar que este mundo pensar en una visión hegemónica, pero que cabemos todos, vamos a aliarnos en lugar de estarnos guerrillando con ellos, porque no vale la pena, porque al final, ¿qué es lo que puede pasar de todo esto? O sea, tú le estás metiendo el dedo en la nariz, en este caso, a un tigre, como son los rusos, que tienen la misma capacidad que tú para destruir el planeta 800 veces cada uno. Bueno, sin contar que China también tiene un ejército. Y aparte, no, es que no solamente el ejército, a mí me preocupa más las armas nucleares que tienen claro, pero todo el desarrollo esos tres. Claro. Entonces, tú te pones de verdad a provocar una potencia como Rusia, con el objetivo de debilitarla supuestamente, porque tú ves los partes de guerra que lanza Occidente sobre la supuesta avance que tiene el pobre ejército ucraniano, y digo pobre, el ejército, no su presidente, porque para mí ese es un bandido, ese tal Zelensky que está, digamos, desde mi punto de vista, usando su propio país y pueblo en una campaña sucia, donde para nada le importa a Occidente, en este caso a Estados Unidos, de verdad el pueblo ucraniano, ni los intereses del pueblo ucraniano. Pero es que más allá de eso, ¿no? El presidente Lula, hablando del caso específicamente de Ucrania, Lula decía, bueno, vamos a conformar un conjunto de países amigos que puedan tratar de buscar un mecanismo de solución de ese conflicto, ¿no? En todo caso, nosotros sabemos que es un problema internacional, Lula también lo sabe, yo creo que Lula sabe mucho más de eso que nosotros, pero algo hay que hacer. Pero el fondo de lo que plantea Lula, que es sumamente interesante, es que el mundo entero debió haber hecho sus esfuerzos para que eso no ocurriera. ¿Pero por qué razón? Porque es que Ucrania era el granero del mundo. Mira, nosotros con este conflicto, el terremoto Turquía-Siria, y con los incendios que están ocurriendo desde el punto de vista forestal, desde el punto de vista agrícola, con todos los daños que están ocurriendo, nosotros podemos en un plazo, bueno, indudablemente hay gente que da plazos más grandes, más cortos, no sé medirlo en tiempo, pero nosotros nos estamos enfrentando a una hambruna generalizada en el mundo entero, ¿me entiendes? Entonces el mundo debió haber mirado hacia allí y decirle, ya va, vamos a calmar los ánimos, vamos a echarnos agua fría a todo el mundo en la cabeza, vamos a sentarnos, vamos a hablar, porque nadie habla de las causas. ¿Por qué empezó esto? Bueno, este es un tema, el Papa cuando asomó las causas, el Papa Francisco, entonces bueno, también lo miraron como raro. Bueno, los acuerdos de Minsk fueron violados, claro. OTAN se montó en la frontera contra Rusia. Ahí se están olvidando de la gente que vive en esas regiones. En Donbass, que es la más conocida. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? El mundo entero debió haber dicho, ya va, un momento. Yo entiendo que tú eres un país independiente, todo el mundo es un país que tiene su propia autonomía, eso se respeta, pero usted es el granero del mundo, así que el mundo entero está interesado en que esos sitios donde se siembran, esos grandes desarrollos que tienen que ver con la agroindustria, no se deterioren, no se dañen producto de una guerra, porque si no el mundo va a entrar en hambre, y lo más seguro es que nosotros estemos frente a una hambruna en un tiempo que dicen que va a ser un corto tiempo. Bueno, yo no estoy tan seguro que, digamos, que el impacto del conflicto en el tema de producción de alimentos sea tal, porque a mí me parece más bien, Ana, que eso es un poco de propaganda occidental para poner a Rusia como el malo de la película. Acuérdate que ellos no dan, vuelvo y repito, puntadas sin le dan los gringos. Acuérdate que aquí el origen de ese conflicto es que Ucrania, esos territorios, y no solamente Ucrania, todas las repúblicas soviéticas, que cuando se acordó, eso se acordó con los yanquis en la época no fue de Reagan, fue Gorbachev. De Gorbachev. Gorbachev en Rusia. No, Gorbachev hizo la perestroika. La perestroika. Ajá. Y a partir de allí esto vino. Pero en Estados Unidos el gobernaba era Bush padre, ¿no? En el año 90. Cuando cayó el muro de Berlín, pues. El muro de Berlín fue en el 90. Pero eso ya se venía cuadrando desde Reagan, porque Reagan era el que estaba intenso con el tema de que la guerra, arreciar la guerra fría contra Rusia con tal de vencerla, y fue cuando la guerra económica contra la Unión Soviética arreció,
Y desde mi punto de vista, ese es un análisis muy personal mío, logró su objetivo, que era quebrar a la Unión Soviética. Claro, y se desmantela, se desmiembra. Y entonces, esas repúblicas que estaban en el Báltico, toda esa Lituania, Estonia, todo ese poco república, Georgia, ¿qué otros países hay por ahí? La Bielorrusia, y más abajito al sur, por donde está el Mar Negro, ¿no? Ucrania, todas esas que eran repúblicas soviéticas. Y es más, Ucrania más todavía, porque ella es la más rusa de toda la república socialista. La más rusa, porque sí. Rusia nace en Ucrania. Exacto. Entonces, esos territorios no los debía tocar la OTAN. Y ellos les supo a, tú sabes, claro. a ñoña. Y la fueron incorporando. Lituania es miembro de la OTAN, Estonia es miembro de la OTAN, Rumania, bueno, ella no era república soviética, pero estaba bajo el Pacto de Varsovia. Bielorrusia no la han tocado porque el presidente de Bielorrusia sí está cuadrado bien con Rusia. Pero bueno, Polonia, que también era Pacto de Varsovia, de hecho, Varsovia es la capital de Polonia, ellos fueron los primeros que se tiraron de cabeza y se metieron en la OTAN. Entonces, amenazando, pues si tú pones un pacto militar, o sea, una gente, unos aliados, que son tus enemigos naturales, los pones a rodearte tu frontera. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar tranquilo? Un organismo multilateral, ¿me entiendes? Para la guerra. Y tú lo tienes en toda la frontera tuya. ¿Y qué crees tú que está pasando? No, entonces Rusia... Te están declarando la guerra. No. Yo no dudo que Rusia reaccionó, ¿me entiendes? Como hubiese reaccionado cualquier país que está haciendo... ¿Tú crees que Estados Unidos se ha dejado que Rusia ponga unos misiles en México? No, bueno, que lo haga en México, pues, si Estados Unidos empiezan a llorar y empiezan con su chismorreteo y empiezan, ay, que los rusos, si lo hicieron en la crisis de los misiles, lo que pasa es que la gente no estudia historia. La crisis de los misiles que fue Fidel Castro, que aquí lo tenemos en la pared aquí pintado, aquí está. Tenemos a Lenin, tenemos hombres de la historia contemporánea, se le plantó firme a los gringos y dijo, ¿sabes qué? Yo soy independiente, vamos a hacer una alianza con los rusos, con los soviéticos, y se trajo un poco de misiles. Bueno, obviamente los soviéticos lo hicieron también porque les convenía. Claro, bueno, eso es Guerra Fría, pues. Estamos en una guerra, ¿no? Guerra. Pero fíjate tú. Entonces, ahí se armó un escándalo. Y bueno, y todas las películas que ya hay al respecto, bueno, exacto. Porque pobrecito nosotros los gringos, que nosotros podemos tener unos misiles apuntando hacia acá a 60 millas o 90 millas de casa, ¿no? Bueno, pero más allá, fíjate que acaba de pasar, en la semana pasada creo, Rusia le llevó trigo a Cuba, ¿me entiendes? Precisamente porque van a empezar a escasear los trigos, porque en Ucrania se sembraba trigo, no solo trigo, sino un montón de cosas. Y del lado de Rusia también se siembra, cuidado, Rusia tiene una producción de trigo que es sumamente importante para el mundo. Pero lo que te quiero decir... Territorio muy bajo. Claro, pero lo que te quiero decir es que sin duda alguna nosotros nos vamos a enfrentar desde el punto de vista alimentario, ¿verdad? Con una situación, por eso es que... Pero si la guerra... China está desarrollando... se recrudece, seguro. Claro, China está desarrollando lo que ellos llaman el ganado o la producción de carne, de animales más pequeños, porque tú sabes que la vaca es muy costosa. La vaca es muy costosa, no solo comprarla, por supuesto, sino alimentarla, crecerla. O sea, la vaca es un animal muy costoso. Entonces, bueno, cada vez la carne de vaca está entrando en desuso y se están articulando otros tipos de ganados, esto bien sea el cochino, el cerdo, se está criando mucho cerdo, muchos patos, muchos de otros tipos de animales que generan grandes cantidades de carne y son ganados mucho más fáciles y además un tiempo de gestación y de que el animal sea capaz de ser comible. Da tristeza decirlo porque bueno, yo creo que en algún momento yo voy a terminar vegetariana porque uno ve un vasito de carne y entonces uno piensa en el animalito que se murió, pero indudablemente pues el ser humano se alimenta pues de los vegetales y de todas las cosas incluyendo la carne, entonces haciendo ganados cada vez más pequeños de mucho más rápido producción de alimentos, porque es que el mundo, vuelvo a repetir, esto no lo digo yo, hay grandes autores que están hablando, bueno, además, eso lo dijo Malthus lo dijo en su teoría económica con mucha claridad, el alimento crece aritméticamente y la población crece geométricamente, o sea, la población crece mucho más rápido que la capacidad de la misma humanidad de producir alimentos. Entonces,
dicen que eso ha sido parte de la justificación para que ocurran las guerras y para que ocurran cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque el alimento crece linealmente y la población crece geométricamente, crece mucho más alto, ¿no? Sí, bueno, y ahora, bueno, antes de ir al próximo corte, Ana, vamos a dejar ya por lo menos la base para lo que viene a ser la tercera parte del programa, para explicarle a la gente cómo esto, desde cierto punto de vista, o de una gran parte de digamos, del contexto, está relacionado con la economía, y en específico con la criptoeconomía. También vamos a ver cómo esto deriva acá, cómo estos son instrumentos, todo lo que estamos viendo, instrumentos o que usa el imperio, ¿ya? Para que de alguna manera tratar de mantener su poder hegemónico, porque esa es la estrategia que ellos se han planteado, y cómo instrumentos como la criptoeconomía y las criptofinanzas precisamente nacen para oponerse a esto. Claro. Y ellos muy inteligentemente también saben que eso está allí, y por supuesto también tratan de atacar. Claro, es una rebeldía, es una rebeldía. Exacto. La Atacar y aprovechar a su favor. Claro, la criptoeconomía ha sido una rebeldía, y ya, esa es la realidad. Esa es la vamos realidad. al corte, vamos a esa música buena Vamos a que una siempre musiquita trae ahí. Humberto al programa. O sea, estamos de regreso en su programa Hablemos de Cripto y algo más por Alameda 100.3 FM, Radio Cultural de San Agustín. Recordando nuestros contactos en Twitter, @Radar Económico 2, @HQVO46, el teléfono de cabina 012-716-5934. En YouTube, en el canal Hablemos de Criptos y algo más. Y en el Telegram en vivo, saliendo por internet de una vez, en el canal de nuestro amigo Luis Elvis, el @Luis Elvis Cripto. Bueno, entonces estábamos hablando de la interrelación entre las diferentes acciones o acontecimientos que está ejecutando el imperio norteamericano, y cómo ellas se van relacionando una con otra, y llegando a un punto en donde nosotros, que es lo que nos interesa más que todo, y es donde nosotros más nos esforzamos a estudiar y a prepararnos, que es el tema económico, y específicamente el de la criptoeconomía. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos, como siempre decimos acá al principio del programa, que somos unos criptoentusiastas, que somos unas personas que apoyamos el advenimiento de la criptoeconomía para beneficio del pueblo, etcétera, etcétera, porque creemos en la libertad del ser humano. Creemos que el ser humano necesita tener un sistema monetario que le permita desarrollar sus procesos productivos, ¿verdad? Aquí en Venezuela tenemos ejemplos, vivimos durante muchos años una grave crisis, que todavía estamos en crisis, pero digamos que una grave crisis producto de los bloqueos que precisamente nos hizo el dueño del sistema, que en este caso fueron los norteamericanos. Nos aplicaron una cuestión por un tema político, porque simplemente no les gustaba la gente que estaba aquí gobernando, más allá de que nosotros podemos estar o no de acuerdo en con alguna cosa, sí, con alguna cosa buena, sí, alguna cosa mala. Pues. del gobierno nacional. Es más, podemos hasta cambiarnos de partido si nos da la gana, porque para eso es una democracia. Yo puedo votar por uno y después puedo votar por otro. Yo no tengo que votar siempre por el mismo partido. Eso no es obligatorio. Si de repente a mí me deja de gustar un partido, me voto por el otro. Lo que pasa es que en Venezuela, aquí voy a salir con una digresión de la cosa. Dale. Aquí en Venezuela la gente prácticamente no vota por un partido, sino por los candidatos. Exacto. O sea, nosotros, fíjate que eso no pasa en sociedades como por ejemplo Estados Unidos, donde la gente es republicana o la gente es demócrata, ¿no? Y entonces, para que un demócrata vote por un republicano, eso no pasa, ¿no? Eso no pasa. Nosotros tuvimos un espejo de eso con Adeco P, donde el copellano votaba por un Adeco y un Adeco no votaba por un Pero ¿por copellano. qué ganaban los copellanos cuando ganaban, los adecos cuando ganaban? Por Porque el había candidato. algunas personas decían, ahorita no voy a votar por este, voy a votar por el otro. Bueno, eso pudiese ser. La gente tiene derecho a cambiar de opinión. Lo que llamamos los simpatizantes, ¿no? Pero es lo que ocurre aquí en Venezuela. Aquí más que un partido político, nosotros votamos por el candidato. Ok, O sea, pero en estamos de Venezuela acuerdo votamos por de el que eso candidato. es un tema de los venezolanos. Sí, muy Eso nuestro. no es problema de los yanquis. A mí me tiene sin cuidado si a ellos no les gusta Maduro, no les gusta. Es un problema ¿Entiendes? de ellos. Si a mí no me gusta Maduro, yo soy el que no voy a votar por, no ellos. Ellos no me van a decir a mí porque yo tengo que votar. Así es. ¿Ves? Entonces no, ellos vinieron a poner un payaso, ¿verdad? Un rolo de payaso, un tipo que se prestó, un Zelensky pero criollo, Ay, pero- con espinilla, ¿verdad? Ay, Dios mío. Que se prestó a robar el país, hizo más que a robar, hacerle perder tiempo y oportunidades, y eso es dinero, ¿verdad? Porque cuántos negocios no se Pero dejaron es que de hacer. además nos dejó Aquí en tuve- el mundo entero, nos dejó como unos Chama, ¿tú sabes idiotas. cuántos
barriles de petróleo se vendían aquí al día o se producían y se vendían 2.900.000. Ajá, y ponle que mal vendido vendíamos 1.000.000 y pico. No, Cuando la industria, según ellos mismos decían que estaba en declive, multiplica eso por el poco de meses que nosotros no producimos un barril de petróleo, claro, producto de este problema que se originó, porque esos cómplices de los yanquis, estos gafitos de Primero Justicia, de ese poco de gafo, ese Julio Borges, que es un mal nacido, y todo ese combo, ¿verdad? Se prestaron para dañar a su país y que nosotros aquí pasáramos hambre. Eso se nos va a olvidar. Pero además sin ningún pudor, además sin ninguna no vergüenza. No les importa nada. Además, o sea, eso fue una cosa insólita. O sea, bueno, lo que pasa es que los traidores hay en todo el lado. Entonces, tú me vas a decir, porque si a ti no te gusta un régimen o un sistema de gobierno, tú haz un trabajo político, ¿verdad? Lanza una campaña y en tus próximas elecciones gana. ¿Verdad? Si eres tan bueno, si tu discurso es tan importante, tan poderoso, que arrastra multitudes, etcétera, bueno, gana una elección, gafo. Así como ganaron la elección de 2015 en la Asamblea, no la ganaron. ¿Verdad? Entonces pudieron haber hecho eso. No, ellos prefirieron destrozar el país. Y la ganaron para terminar de acabar con el país. Bueno, entonces ese es el peso para que la gente entienda. Entonces, esa oposición no la necesitamos. Nosotros necesitamos una oposición, y el mismo chavismo sabe que la necesita, una oposición nacionalista. No estamos hablando de nacionalista tipo Zelensky, que eso no es nacionalismo, nada. Eso es fascismo puro. Y exacto, y cuidado con eso porque esos locos son capaces de cualquier cosa. Entonces, un nacionalismo que al mismo tiempo crea la justicia social, ¿verdad? Y que sí crea en los cambios que se tienen que dar en el sistema para que haya más justicia, más equidad. Eso es todo. Exacto, eso es todo. Eso, en un sistema cabe todo. Nosotros lo estábamos hablando hace un rato. En el mundo cabemos todos, en el país cabemos todos. No podemos estar pensando, no vamos a acabar con los negros, con los blancos, con los amarillos. En eso, porque entonces sí es verdad que nos vamos a acabar como raza, como civilización. Nos vamos a quedar, como decía Einstein, peleando a piedras y a palos. Él decía que esa era la Cuarta Guerra Mundial. Iba a ser a piedras y a palos. Entonces, como eso no es lo que queremos, ¿verdad? Nosotros entonces proponemos eso. Entonces, el sistema económico es muy importante, porque por un lado lo utiliza el imperio yanqui para tratar de seguir dominando el mundo. Claro, vale. Pero por el otro lado, nosotros, con las criptofinanzas, nos liberamos de ese yugo. Venezuela lo hizo, mucha gente aquí no lo sabe, pero Venezuela vivió muchísimo y gracias al Bitcoin. Actualmente, fíjate, la noticia que tiene desde ayer, antier, a todo el mundo extrañado, para no decir otra cosa, es que Banco Central colocó en la mesa de dinero 180 millones de dólares. Déjame agregar un adjetivo, 180 piches. Ajá, bueno. Son piches. Porque en una economía como la venezolana, 180 millones de dólares no es nada. Claro. Y tú tienes 3 meses que nos ponen $1. A eso es lo que voy. Pero fue una cosa muy extraña. Claro, y fue muy rápido. Porque baja la presión. Claro, porque el Banco Central venía colocando en el mejor de los momentos 80, 70 millones diarios. Sí, eso es lo que colocaba. Pero eso fue hace años. Eso fue en noviembre, mentira. No, Ana, 80 diarios. Sí. No. Eso es entre agosto, octubre, bueno, por allí. Entonces, colocaban 30 millones, colocaban 40, o sea, lo más que colocaron fue 80 millones. Y será semanal. No diarios. Revisamos la estadística, pero en todo caso, el día martes coloca 180 millones, una cifra extraordinariamente exagerada. ¿Cuál fue nuestro último programa? ¿De qué hablamos? ¿No fue el tema del bloqueo y de por qué la devaluación? Por eso es que voy a llegar a este tema, por eso que estoy tocando el tema del Banco Central, que colocó 180 millones, que como dices tú, no alcanza para nada, porque en un país con las condiciones de Venezuela, que es un país puerto, porque es un país que tiene un mar enorme, porque tiene un conjunto de relaciones y porque nosotros siempre hemos sido un país puerto, y vuelvo a repetir, desde el punto de vista económico eso no tiene nada de malo, o sea, triste es no tener un puerto, ¿ok? Entonces, Venezuela en su economía, 180 millones diarios no son nada. Como tú hablas de que las criptos son las que nos han liberado, es para que la gente entienda que el sector privado está consiguiendo sus dólares, no lo que coloca Banco Central. Los dólares que consigue el sector privado son los USDT, que es el stablecoin que se convierte en $1. Y que los ponen privados y lo compran privado. Los ponen privados. O sea que el mercado cambiario es un mercado netamente privado. Entonces,
ellos vienen con una garantina. Te apuesto que venden mucho más de 180 millones al día de USDT que los dólares que colocó Banco Central. Sí, exacto. O sea, hay que ver los números exactamente, pero lo que sí te puedo decir es que es un mercado pequeño. Ambos son mercados pequeños todavía porque la economía venezolana está golpeada. Eso no podemos taparnos los ojos. Claro, no, así es. Entonces, no es la economía del año 2008, 2009, cuando estaba todavía el comandante, que el petróleo estaba a full. Producción, y había, no teníamos y venía, nada de un eso. proceso de recuperación económica que se estaba dando. ¿Qué critico yo de esa época? ¿Verdad? Y no es por hablar mal del comandante, pero ¿qué critico yo? Que no se previó esta situación que tenemos ahorita. ¿Ves? Esa plata, que entró mucha plata, ¿dónde está? Pasó lo mismo que con los Andrés, entró mucha plata y entonces vino la época de las vacas flacas y estamos todos pelando. Entonces nos gastamos los reales en menos de una generación, en menos de un lustro se acabó esa plata. Entonces tenemos un problema con los Yankees. Obviamente todo eso fue preparado por ellos mismos. Incluso yo considero que hasta la misma muerte del comandante haya sido una manipulación o algún tipo de intervención de estos Yankees, ¿verdad? Porque son capaces de eso y demás. Pero por es que favor. eso lo hemos hablado en un programa aquí, yo lo dije. Sí, ya se sabe, ahí está el juicio de Neruda, que parece que sí, efectivamente fue envenenado. Ajá, pero ya se no, lo que hemos hablado aquí es que a nosotros nos tiran Venezuela como amenaza extraordinaria e inusual, y la primera sanción con las reservas internacionales más bajas estábamos en 6 mil millones de dólares. Sí. Entonces era el nivel más bajo, entonces nos estaban como haciendo el seguimiento, y cuando nos vieron con los niveles de reservas internacionales más bajos, ¡pic! Y nos tiraron las sanciones. Ellos saben, ellos estaban preparándose para hacernos toda esta tragedia. Entonces, pero la culpa es de quién, ¿de nosotros o de ellos? Bueno, la culpa es de la vaca, ¿no? Porque el tema está en que esos porque temas si tú son sabes complejos, si esos tú temas son sabes que complejos. tú tienes un enemigo así, tú estás en una guerra, ¿verdad? Y para eso tú tienes tu fuerza armada, tu general Levi, y entonces si ellos no dan la talla, te tienes que cambiar de general. Claro, porque es que debió haberse, lo que pasa es que a mí no me gusta hablar de esa manera, porque yo digo, esto debió haber ocurrido, si yo tuviese ruedas fuera bicicleta, o sea, no pasó y no pasó. Ajá. Lo que no pasó fue que efectivamente no hubo un uso racional de los recursos. Entonces, para los objetivos de desarrollo de un país. ¿Me entiendes? Porque de repente los recursos fueron usados en otro tipo de cosas, y no estoy diciendo que ese tipo de cosas no hayan sido útiles, ¿ok? Pero haber generado un mecanismo que fuera la plataforma para el desarrollo del país, eso no se generó. No, es que tú ves que el plan no fue un plan bien ejecutado. No fue bien ejecutado. Ahí tú ves un montón de obras, por ejemplo, dígame ese metro de Guarena que lo que da es lástima. Obras sin miles de terminar. millones de dólares. Claro. Entonces, empresas que... Y ese metro se prometió para el 2012. Claro. No es que es una cuestión de que es culpa de Obama. O sea, ese metro se prometió para 2012 y así como eso, muchísimos proyectos. Entonces, es lo que te digo, ¿no? Yo siempre que hablamos de estas cosas, yo siempre lo digo. Entonces, el problema es de lo que tú dices, lo que pasó. Y entonces, ya estamos en el 2018, ¿verdad? Ya las criptos, Venezuela las identifica, ¿verdad? Vamos a usar las criptos para salir de este berenjenal que nos metieron los yankees. Y lo usaste y te fue bien. O sea, sobrevivimos. Pues. Claro, vale, si las criptos fueron las que nos permitieron. Venezuela sobrevivió, y los Hoy particulares en algunos día, sobrevivimos también con eso. hoy en día, las divisas se compran y se adquieren en el sector de las criptomonedas. Ajá, y entonces, ¿por qué ahora tú te vas a oponer a eso si ese fue el mecanismo que te ayudó? ¿Por qué tú vas a tomar la misma política rastrera del imperio yanqui de tratar de bloquear las criptos por aquí y por allá, si no es el caso de FTX? Si no, entonces ahora dice que la SEC entonces va a regular las stablecoins, moca con eso. Gary Sandler dijo estos días que ahora va contra y querían ir contra el BUSD, que es el de Binance, ajá, que es la stablecoin de Binance, tratando como de no hayan por dónde entrarle al tema de las criptos sin desmoronarlo, pero quedarse ellos con el control del aparato. ¿Por qué? Porque ellos saben que es un sistema monetario que no se va a morir, que no va a desaparecer. Como ellos son los que, y ya se dieron cuenta que controlando el sistema monetario controlas a todo el mundo. Pero es que las criptos no te permiten el control. Pero entonces las criptos se hacen fuerza, ¿no? Se resisten. Donde ellos hacen el control es en la bisagra con el sistema. Y entonces, ¿por qué nosotros como país, Venezuela, que fuimos pioneros, ¿verdad? Nosotros nos vamos a poner en contra de las criptopunciatas aquí en Venezuela,
¿verdad? O, por ejemplo, ¿por qué nosotros no tomamos la política que ya China y Rusia lo están diciendo? Vamos a hacer un nuevo sistema monetario, y es más, se fue en la CELAC, se reunieron y hablaron de un otro sistema monetario. Pero eso es diferente. ¿Y por qué no agarran y entonces vamos a poner la bandera de las cripto? Porque es que el sistema monetario que nazca, Ana, de este conflicto, que estamos en medio de un conflicto, el sistema monetario no puede ser la copia del sistema fiat. O sea, tiene que ser diferente, porque si no vamos a hacer lo mismo. Oye, no dentro puede, de 20 años, 30 años más a tener el mismo problema. no puede ser ese fondo monetario, no puede ser ese banco mundial. Entonces, ya nos dimos cuenta y el Estado no lo sabe. No puede ser ese SWIFT. El Estado lo sabe y el Estado también. El Banco Central lo sabe, ellos no pueden controlar la política monetaria porque es como un... Es que las criptos un defecto que tienen los estados. Entonces, donde tienen un problema presupuestario, van y entonces sueltan bolívares, y entonces después van y sueltan unos dólares. Ellos no tendrían que estar vendiendo dólares. Eso no es función del Banco Central, solamente vender dólares o poner bolívares. No, ellos lo que tendrían que hacer es dejar que la economía fluya, que los sectores productivos fluyan en un sistema monetario duro. Olvidémonos ya del bolívar. Y entonces, de ahí en adelante, ¿verdad? Las fuerzas productivas de la economía van a empezar a encaminarse, va a empezar la gente a producir, a traer grúas para poner restaurantes que suben 50 metros, aunque después, después se le transforma en un elefante porque ya no sube mucha gente porque es muy caro. Entonces, bueno, ese negocio... Bueno, yo la verdad es que yo no subiría 50 metros. No voy a pagar $180 para subirme uno. No. Y después se te ganas de hacer pipí, ¿no? No. Yo me meto en mar profundo, yo no subo altura. Que hay sectores privados que están dispuestos a invertir. Claro, vale, claro. Y lo están haciendo. Y lo único que necesitan es tranquilidad para poder hacer su cuestión. ¿Ves? Claro, y el Estado que se enfoque en lo que se tiene que enfocar, que es cobrar impuestos, en la educación que hace, vaya que hace falta que le metan mano a la educación. Sí, el tema educativo. La seguridad, te voy a decir algo, reconozco que le han puesto cariño porque se ha reducido bastante los índices de inseguridad, yo lo siento así. Sí, también. Hay muchas cosas buenas. Pero ¿por qué no le ponemos más esfuerzo entonces a la salud y a la educación, que son tan importantes como la seguridad? Que son unos sistemas devastados. Exacto. El sistema de educación está... A mí me da lástima con el sistema educativo. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. Lo que hablamos en estos días de los profesores bachilleres. Claro. O sea, es una locura. Pero el sistema educativo, porque me da risa, ¿no? Porque la gente dice, bueno, habrá que buscar los profesores y ponerlos en las aulas, ¿no? Y yo me río, Humberto, porque además Humberto sabe que yo tengo 35 años dando clases. Claro, es un tema para ti súper sensible. Entonces, claro. Pero la gente no sabe lo que es estar en un salón de clase con 30 muchachos. ¿Y sabes quién necesita orientación? Esta generación. Claro, entonces, y los muchachos te agarran en el pasillo, y los muchachos se sientan contigo, los muchachos te llaman. Bueno, porque todos recordamos a nuestros profesores, a nuestros maestros, ¿vale? Y todos los recordamos con cariño y todo, ¿me entiendes? Porque el profesor, el maestro, es una figura importante en el desarrollo de los muchachos, inclusive hasta que salen de la universidad. La gente recuerda a sus profesores universitarios, ¿me entiendes? Con cariño, con afecto, lo que aprendieron. Entonces, no es pararte en un salón a explicar que M más A es más. No, eso no es. Es que ese profesor se convierte en una orientación, en una unidad con sus estudiantes. Y la demanda que te hace, yo quiero invitar a mucha gente a que vaya a una universidad y dé 6 horas de clase seguida. Y después vea si puede caminar aunque sea una cuadra. Uno sale destruido porque la demanda de toda esa cantidad de personas sobre la figura del profesor es muy alta. Es que si nosotros a un gremio, a un sector, tendremos que tener consentido, es a los maestros y profesores. Igual pasa en el salud, claro. Porque nosotros hablamos de los médicos, por favor, a los médicos todo, en la rama que sea, hasta estético, los médicos todo. Entonces es que es duro, una enfermera que tiene que venir de un paciente al otro paciente, al otro paciente, al otro paciente, al otro paciente. Y cuando te das cuenta... Y el tema sin insumos y esa enfermera atendió, hizo cura, dio medicina a 50 personas. No, vale, esa señora cuando sale de ahí, así tenga 25 años de edad, será destruido. Ya nos toca hacer un corte, ¿no? Pero al regreso vamos a hablar un poco de eso. Porque fíjate, la pregunta es, pero ¿qué le pudiéramos decir al Estado
que cambien su accionar para que eso ayude a resolver esos dos elementos o situaciones que son tan importantes, como el tema de salud y educación. Porque hay muchas cosas que tenemos que resolver, es verdad, pero hay que dar prioridad. Claro, como hacen todos los estados. Tenemos que tener prioridad. Entonces, la seguridad, como te dije, sí es algo muy importante, obviamente, porque si nos estamos matando al salir de aquí, no podemos hacer nada. Pero la prioridad también es la salud y la educación. Entonces, ¿cómo el Estado puede hacer? Y si estamos de acuerdo o no, seguramente allí podremos tener algo de discrepancia, no sé, en el discurso que tiene el gobierno, ahora sí vamos a hablar de gobierno, y el discurso que pudiera calar en algún sector patriota de la oposición, para que sea motivo de discusión de cara a los próximos procesos electorales que se vienen para este país. Porque eso es lo que tenemos que discutir ahora. Ya olvidémonos del gafo de Guaidó y de Julio Borges y de bolsa de López. Y vamos ahora, bueno, ya, no, verdad, nos fuñeron la vida durante muchos años, fueron cómplices de los gringos, ya el pueblo sabe, ya, tranquilo, ahora vamos para adelante. ¿Verdad? Ya después la justicia verá, la divina, la terrenal, la que sea, verá qué le hace a esa gente. Pero, como nación, ¿qué vamos a hacer ahora de aquí para adelante? ¿Te parece si lo vemos después del corte? Sí, vamos al corte, vale. Vamos con otra música buena. Un breakcito y ya volvemos. Estamos de regreso a su programa Hablemos de Cripto y algo más por Alameda 100.3 FM, Radio Cultural de San Agustín. Recordando nuestros contactos en Twitter, @RadarEconómico2, @HTO46, el teléfono de cabina 0212-716-5934, el canal de YouTube Hablemos de Cripto y algo más, donde le invitamos a suscribirse y a pulsar la campanita de notificaciones, en el canal de Luis Helvi en Telegram, el @Luis Helvi Cripto, estamos saliendo en vivo por internet en estos momentos. Bueno, ya en esta última parte del programa venimos de una larga discusión teórica, si se quiere, teórica práctica, sobre causas, consecuencias y hacia dónde vamos, ¿no? Vale, entonces estábamos diciendo, ok, ya pasó lo que pasó, cometimos errores, ya identificamos el problema, ahora, ¿qué hacemos? Porque yo, por ejemplo, para atizar aquí un poquito la leña, ¿no? Yo veo que el Estado ahora anda diciendo, el gobierno dice, bueno, es que la culpa es el bloqueo y nos quejamos porque estamos bloqueados, etcétera, que liberen los fondos y tal. Sí, es verdad, pero volvemos al punto. Ok, allá ahora, o sea, ya sabemos los errores que cometimos, ya pasó lo que pasó, pero ¿qué hacemos de aquí en adelante? Suponte que nos estafaron, que nos robaron todo. Los gringos, por cierto, nos van a estafar. Todo lo que hagamos con los gringos vamos a terminar estafados, para que sepan. Eso es así, estoy de acuerdo contigo. Yo no voy a decir mucho, porque no tengo una experiencia personal, pero mira, el que es estafador es estafador. Y si tú te vuelves a rodear con el mismo estafador, te van a volver a estafar. Así es. Entonces, cónchale, o sea, si ya nos estafaron varias veces, no vamos a seguir rodeando con ellos mismos. Entonces, listo, ya sabemos que por ahí no van los tiros. Entonces, ¿qué hacemos de ahora en adelante? ¿Verdad? Nos ponemos a lamentarnos toda la vida porque nos robaron, o porque no nos han soltado 3.000 y pico millones, o porque no tienen bloqueado que ya. No, pana, vamos a salirnos de esta cadena o de estas cadenas. ¿Y a través de qué medio nos podemos salir de esa cadena, de ese círculo vicioso, nosotros como país? Mira, nosotros tenemos muchas fortalezas, ¿no? Pero yo no voy a hablar de las fortalezas que tienen que ver con los recursos naturales, porque yo estoy cansada de ese tema de que si somos petroleros, de que si tenemos oro, de que si tenemos plata, que si tenemos tal, y hierro y verdad. Entonces, nosotros hay que entender que la realidad debe ser apreciada en su justa dimensión. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Como dices tú, el dinero está bloqueado. Y de que desbloqueen el dinero, bueno, yo no puedo contar con ese dinero. Okay. Acuérdate, ellos son piratas. Sí, ellos se entienden. Sus genes son de piratas corsarios. Entonces, tienes una ley asociada a las inversiones extranjeras, que es la ley antibloqueo. Tienes la ley de las zonas económicamente especiales. O sea que tienes todo. Tienes un marco. Claro, tienes un marco jurídico, tienes toda la ley que regula el escrito, ¿verdad? Tienes un conjunto de aliados que también son pro cripto. Claro, entonces yo propondría la planificación desde el Estado de zonas económicamente especiales planificadas y a través de esa planificación hacer la convocatoria a esas empresas privadas, nacionales y extranjeras, y se creara, ¿verdad?, zonas para la tecnología, zonas para la información,
zonas para el tema de la agricultura, la agricultura industrial, la agroindustria, la explotación de diferentes cosas que han venido ocurriendo, ¿no? Han venido ocurriendo experiencias de ese tipo, pero más tímidas, ¿no? Entonces hay unas áreas en Oriente, hay unas áreas donde se está desarrollando mucho el tema del cacao y la siembra y el procesamiento del cacao, inclusive con empresas extranjeras. Eso está ocurriendo también en Barlovento, un conjunto de empresas nacionales y extranjeras que también desarrollaron algunas áreas allí desarrollaron allí del cacao. Entonces, la creación, tenemos el marco jurídico para las zonas económicamente especiales, tenemos el marco jurídico y tenemos la convocatoria de las empresas. Entonces, ¿para qué? Para generar no solamente ingreso nacional, sino para poder generar una infraestructura de desarrollo económico. Sí, es que fíjate, mira. En el corto plazo, sí, las medidas tienen que ser monetarias, sin duda alguna tienen que ser medidas, sí, monetarias. Entonces tienes que ir avanzando para el uso del sistema cripto como verdaderas monedas para el pago y el intercambio a todos los niveles nacionales e internacionales. Y de alguna manera demostrándote del daño que te hace la política monetaria. Claro, o sea, son dos pasos fundamentales. Uno es, ya sabemos que pasaron cosas y que actuamos mal y que nos hicieron daño, ¿verdad? Así es. De manera deliberada, ¿verdad? Ciertas personas, grupos, etc., ¿no? Ahora bien, el primer paso es entender que eso pasó y que ya no tiene más excusas. O sea, ahora tienes que cambiar la forma de actuar, tu forma de actuar, ¿ok? Efectivamente, aquí lo hemos dicho en el programa, creo que desde el día 1, para nosotros la base fundamental para que una economía crezca de manera sana es que los procesos productivos del país se desarrollen de manera sana, y para eso necesitan un sistema monetario duro. Así es. ¿Ves? Nosotros aquí discutimos, incluso en uno de los primeros programas que tú viniste, Ana, que decíamos que la economía global estaba sufriendo un proceso de exceso de financiarización. O sea, porque la economía, el sistema monetario fiat, a eso es lo que conlleva. Sí, sí. A que la mayoría de los negocios, poner un ejemplo, un país como Panamá. ¿De qué vive Panamá? Eso es básicamente un país que lo que se dedica es a hacer operaciones financieras. Bueno, por eso hablamos. Más allá de lo del puerto y lo del canal. La fórmula dinero, dinero. Ellos no producen nada. ¿Ves? Entonces, nosotros en Venezuela, ¿eso es lo que queremos para Venezuela? No, tú acabas de decir, producir cacao, esto, aquello, carros, productos terminados, tantas cosas que se pueden hacer en este país, porque nosotros no somos un pequeño país, somos un país mediano con bastante potencial. No somos un gran país. Exacto. Bueno, no del tamaño de Rusia, en Estados Unidos, pero un país respetable, pues. Entonces, los procesos productivos necesitan un sistema monetario fuerte, sólido, ¿verdad? Sabemos que lamentablemente el Bolívar no cumplió ese papel, ¿no? Lamentablemente, bueno, ya sabemos, ya lo hemos dicho aquí, la gente perdió la confianza en Bolívar. Y aquí que cualquiera que se conecta o que nos escuche, que me diga que si cree mucho en el Bolívar, ¿qué hace si le dan 100 bolívares? Lo primero que hace es va y compra dólares. Entonces, nadie cree, ni siquiera los del gobierno creen en el Bolívar. Por eso es que hay que trabajar con un sistema monetario. Exacto. Yo creo que nosotros deberíamos eliminar nuestro sistema cripto, usarlo en todos los ámbitos nacionales, en los ámbitos internacionales, y sin duda, bueno, hay una política a corto plazo monetaria que debe ser manejada desde el Banco Central. Y va a producirse un efecto natural de que los factores de la economía se vayan canalizando hacia donde se tiene que canalizar. Eso es lo que tiene que hacer el país. Y el discurso del gobierno o de lo que se planteen tomar el gobierno en los próximos periodos es hacia allá y no estarse tanto viviendo de la quejadera de la cuestión de que bueno, de que los yaquis no tienen retenidos los recursos. No, claro, sabemos que ellos son unos estafadores, unos pillos, unos bandidos, y que eso muy probablemente esos recursos nunca van a volver, ¿verdad? Pero ahora, nos vamos a morir por eso, ¿no? Hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. Ese es el mensaje que nosotros siempre no podemos ir para allá con unos portaaviones a recuperar dinero, eso es mentira. No. Entonces tenemos que echarle el pichón aquí. Aquí. Yo creo que ese es el mensaje. Con ingenio, creatividad, sí, y mucha inteligencia que sobra en este país. Y claro, esto da para mucho más, pero claro, tú sabes que el tiempo también es corto y ya no hemos tomado más de lo debido.
De todas maneras queremos agradecer a los amigos de la estación, Carlitos, gracias, y a todos en general. Y entonces, bueno, Ana, para la despedida. Bueno, un abrazo, un beso a todos los que nos escuchan siempre aquí en Radio Cultural Alameda 100.3, esta es la radio de San Agustín, siempre conformes, felices de estar aquí, y en el canal de Luis Elvis, que siempre tan agradable salir con la gente de Luis Y el de Elvis. YouTube. Y el de YouTube también. Bueno, Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao. Chao, chicos.